Buenos días, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Es un gusto acompañarles. Esta mañana estamos ya en las Guarmis y son las 9:05. Aquí estábamos parloteando un poquito con la Elenita, conversando antes de que se vaya. Y bueno, me distraje para quienes me vieron en pantalla. Pero ya estamos listos para nuestro programa del día de hoy. Por supuesto, queremos invitarles a que estén pendientes. La pregunta del día de hoy: ¿qué debería priorizarse en el diálogo bilateral entre Ecuador y Colombia? ¿Eliminar aranceles, mejorar la seguridad fronteriza, cooperación energética? Bueno, ¿cuáles son los temas que a ustedes les parecen prioritarios, no? Y bueno, ahí, ¿cuál sería el mensaje que deberían tener cada uno de los gobiernos frente a esta ruptura de, digamos, la normalidad de las relaciones, de la buena convivencia, ¿no? Por estos aranceles impuestos por parte de nuestro país, de Ecuador. Bueno, amigos, seguimos con ustedes. Gracias por estar en nuestra transmisión en Radio Pichincha Multimedia, por seguirnos a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Ecuador ha sido incluido en la lista de vigilancia global de Civicus Monitor, una alerta internacional que advierte sobre el deterioro acelerado del espacio cívico en el país. La clasificación como un estado con libertades obstruidas no solo refleja restricciones a la protesta social, sino también un contexto más amplio de criminalización de liderazgos, ataques a periodistas, debilitamiento de justicia y nuevas barreras para el trabajo de las organizaciones sociales. Así es que en este escenario marcado por la militarización de la seguridad, estados de excepción y denuncias de uso excesivo de la fuerza, especialmente contra pueblos indígenas, organizaciones nacionales e internacionales advierten que en Ecuador pues se podría avanzar hacia un entorno aún más restrictivo si no se adoptan medidas urgentes. Así es que para comprender más qué significa esta alerta, que esté en juego para la democracia, cuáles son los riesgos para la ciudadanía, vamos a conversar ahora mismo con Vivian Hidrobo. Ella es coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que me acompaña aquí en cabina, y nos conectamos a España también, donde está Ana María Palacios, investigadora para las Américas de Cívicus. Bienvenida, qué gusto poder saludarlas a las dos, poder estar en contacto. Y bueno, habíamos abierto nuestra página web el día de hoy con esta noticia muy lamentable de que Ecuador entra en esta lista de vigilancia. ¿Qué significa? Y voy a empezar con Ana María en términos concretos, que Ecuador esté en una lista de vigilancia global de derechos humanos. ¿Cómo impacta esto también en la vida cotidiana de la ciudadanía? Buenos días, Sofía, Vivian, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. También gracias por el espacio. Yo creo que parte, ¿no?, del trabajo y el resumen que hacías al inicio coloca muy bien los principales motivos por los cuales añadimos a Ecuador a esta primera lista de vigilancia que publicamos en el año 2026. Las consecuencias y creo que también parte del proceso en el que estamos a nivel global de restricciones al espacio cívico tienen que ver con, uno, nombrar y colocar en la narrativa internacional lo que está ocurriendo en el Ecuador en términos de ese uso y normalización de la militarización para funciones de seguridad, pero también para cuestiones vinculadas con la protesta. También tiene que ver con otras preocupaciones relacionadas a esos patrones de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado que nos están dando tendencias regresivas sobre el Estado de los derechos, pero en particular cómo se está acercando y limitando ese espacio de acción de la sociedad civil. Nosotras con esta lista de vigilancia lo que queremos es colocar énfasis en qué es lo que está ocurriendo en el país, esas prácticas represivas y esas restricciones sistemáticas al derecho a defender derechos, y como organización internacional reforzar nuestro monitoreo e incidencia internacional en todos los espacios en los que estamos a día de hoy. Vivian, bueno, ustedes acá lo enfrentan como organización también, como alianza de organizaciones, han visto lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Este informe habla del uso excesivo y letal de la fuerza en protestas sociales, especialmente cuando se habla de poblaciones indígenas. ¿Qué estándares internacionales se están vulnerando en estos casos? Bueno, primero un saludo a toda la gente que nos escucha en el país, un saludo a Ana María en Madrid y a todas las personas y organizaciones que constituyen Cívicos, esta organización mundial tan importante para monitorear la situación del espacio cívico en el mundo.
El Ecuador, como ustedes saben, ha firmado todos los tratados internacionales de derechos humanos. Uh-huh. Pero además tenemos una constitución muy avanzada con estándares muy claros en derechos humanos. Pero además tenemos una ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, también que fue construida con los aportes de expertos de la sociedad civil. Y lo que no tenemos es control para garantizar el cumplimiento. Yo quiero señalar que la población ecuatoriana hizo su parte. El 16 de noviembre dio un grito contundente al mundo y al país y a las instituciones del país. El grito contundente que dio fue: queremos defender la Constitución del 2008. Con todos sus derechos constitucionales. Pero sin embargo, este grito, este apoyo, esta defensa de la sociedad civil ecuatoriana no ha sido escuchada por los órganos de control ecuatorianos, no ha sido escuchada por el Ejecutivo, no ha sido escuchada por la Asamblea Nacional, tampoco por la Corte Constitucional, menos por la función judicial, menos por la función de control electoral. Entonces, lo que estamos viendo es una confluencia, ¿no es cierto?, de inacción de las instituciones ecuatorianas para garantizar el cumplimiento de la Constitución. Bueno, Ana María, ustedes estuvieron en Ecuador, entiendo, en los primeros días del mes de marzo. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Con quiénes pudieron dialogar? Y también, por supuesto, ¿qué elementos les permiten afirmar que no son hechos aislados, sino que hay patrones que se están repitiendo y que están constituyendo ya de que esto sea sistemático? Sí, a principios de marzo, como comentaba Sofía, estuvimos al menos 10 organizaciones internacionales con diferentes líneas de trabajo, pero aunadas en acompañar a las organizaciones que defienden derechos humanos en Ecuador, una manifestación de solidaridad internacional con todo el trabajo que han llevado, no solo a partir del paro 2025, en donde hemos visto algunos patrones de represión bastante preocupantes. Las cifras, incluso desde la organización que representa Vivia, la Alianza, tiene que ver con más de 500 personas heridas, 200 personas detenidas arbitrariamente. Estamos hablando de un uso excesivo y letal de la fuerza, que no es casualidad que además Ecuador en esta oportunidad comparta a la par con otros estados con prácticas de represión similares, que en este caso es Irán, en donde esos patrones de represión y uso de la fuerza lo que vienen es a visibilizar esa falta de protocolos o el incumplimiento de estándares internacionales en cuanto a la protesta social, ¿no? Ese desconocimiento por parte del Estado de escuchar a su ciudadanía, a quienes están en primera línea y a poblaciones que han liderado históricamente, en el caso de Ecuador, como tiene que ver con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, con las nacionalidades en el Ecuador respecto a esa defensa de derechos y la defensa del derecho del territorio. Entonces, por un lado tenemos ese trabajo de esa mirada, todas estas organizaciones internacionales. Estuvimos una semana dedicadas a escuchar como un primer punto. Otro segundo punto tiene que ver con visitar y tener un acercamiento con las comunidades indígenas, sobre todo en la zona de Otavalo, Cotacachi, por ejemplo, donde pudimos evidenciar los efectos, ¿no? Y colocar nombre y apellido a más de esas 500 personas heridas, quienes a día de hoy siguen, por ejemplo, sin acceso a una atención especializada médica, a una atención pública, con lo cual las necesidades de atención siguen estando allí y hay un continuo, ¿no?, respecto a violaciones derivadas del paro. Otro de los temas tiene que ver con esos patrones de criminalización, es decir, para aquellas liderazgos indígenas o personas defensoras que tuvieron algún tipo de participación, incluso simplemente por vincularse con demandas en general alrededor del paro, están siendo criminalizadas. Hay al menos más de 61 personas que están siendo investigadas o procesadas por delitos vinculados, supuestos delitos vinculados con terrorismo, financiamiento del terrorismo, y que esto, como bien indicabas, no son hechos aislados. Esto se deriva, por un lado, de un desconocimiento de cuál es el contexto de actuación de la defensa de derechos humanos de estas personas, de una criminalización del derecho
derecho a defender derechos y por otro lado de unas reformas legales que se han ido dando desde el año 2023, 2024, por ejemplo respecto al Código Penal, en donde se utilizan definiciones bastante amplias sobre conductas que internacionalmente no son consideradas como actos vinculados al terrorismo y que particularmente en mayo de 2025 vimos como la aprobación de paquetes legislativos argumentando supuestas situaciones de emergencia han hecho que, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Transparencia Social no tuviese suficiente consenso para el tipo de ley que busca regular casos, por ejemplo, vinculados con transparencia, etcétera, pero que esa justificación lo que ha venido a traer es una persecución y un uso arbitrario de esas disposiciones fundamentadas en supuestos controles administrativos, pero que parte de ese trabajo de documentación y de reunión directa con organizaciones de la sociedad civil durante la visita a principios de marzo, lo que pudimos ver es una indefensión, unas faltas de garantías al debido proceso, porque las organizaciones no estaban siendo informadas de forma previa, no ha habido suficiente evidencia para que se pudieran, por ejemplo, realizar el congelamiento de cuentas bancarias, ¿no? Entonces ese congelamiento forzado que ha afectado decenas de organizaciones, ha afectado el patrimonio de personas defensoras, es otro de los elementos preocupantes. Y también como una misión internacional de organizaciones de derechos humanos, tuvimos finalmente un espacio de diálogo con quienes consideramos que tienen responsabilidades y esos son las autoridades estatales, por ejemplo, en el ámbito de investigación penal, fiscalía, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo con todo su rol amplio. Hay que decir además que en el caso de la Defensoría del Pueblo tiene una legislación, su ley orgánica es bastante amplia, yo creo que Vivian mencionaba al inicio, ¿no? El reconocer cómo la Constitución e instrumentos vinculados a la protección de derechos son bastante avanzados en el caso de Ecuador en comparación con otros países de la región, incluso a nivel global. Sin embargo, por ejemplo, a lo largo de esas reuniones hemos visto cómo hay un vacío, a veces vinculado a un desconocimiento de la magnitud de los hechos que han estado ocurriendo en estos últimos meses, también vinculado con por ejemplo, un desconocimiento de las demandas específicas de la sociedad civil. Y otro elemento preocupante tiene que ver el Estado como propio perpetrador de ese ámbito. Es decir, hay que reconocer también la complejidad y el contexto en el que está inserto el Ecuador el día de hoy. Datos sobre temas de violencia y crimen organizado nos indican que Ecuador forma parte de uno de los 5 o 6 países dentro del índice global en términos de violencia, también con las cifras más altas, con un impacto muy importante en población que ha sido históricamente excluida y que lo que estamos viendo en este caso y muy evidenciado sobre todo en la visita es cómo se sigue utilizando ese esquema y esa justificación para perseguir a quienes están colocándose en primera línea y denunciando cuáles están siendo esas violaciones de derechos humanos en el contexto de los estados de excepción. Así mientras que tanto, Ana María, sí, fue una visita muy completa. Mientras tanto, decía, el contexto de criminalidad, o sea, los hechos reales de violencia siguen imparables en nuestro país, a pesar de que se están declarando estado de excepción tras estado de excepción y ya vivimos en un estado de excepción en nuestro país. Mientras tú hablábamos, veíamos imágenes muy duras y nadie nos va a devolver a Efraín Fuérez, a José Guamán, a Rosita Elena Paqui, víctimas mortales de la represión del paro nacional en el año 2025. Pero esta criminalidad de la que hablaba Ana María también tiene muchos efectos en las comunidades, ¿no? Y ahí, Vivian, tú me dirás cómo se han quedado estas comunidades como Imbabura y otras comunidades donde la defensa de los derechos, especialmente en contextos también de extractivismo, ha sido criminalizada. Bueno, justamente la situación de personas defensoras en el Ecuador es crítica. Como mencionaba Ana María, además de todo, esta militarización, esta cierre del espacio cívico, en este momento las organizaciones y las personas defensoras estamos en indefensión. No existen mecanismos en este momento adecuados y eficaces para dar de baja estas leyes inconstitucionales que se han aprobado como una cascada en los meses anteriores, después de
la ganancia en segunda vuelta del presidente actual de la República. Entonces tenemos vigentes, por ejemplo, la ley de transparencia y su reglamento, y el reglamento de la ley de lavado de activos, que también reglamenta la ley de transparencia, y esto permite que se instauren procesos kafkianos en contra de las personas defensoras y de las organizaciones. Me refiero a que uno no sabe por qué está siendo procesado, no sabe quién le procesa, no sabe cuál es el fundamento de la persecución. Además, puede no solamente ser objeto de estas afectaciones en términos económicos, como puede ser el bloqueo de cuentas, sino que significa que con, por ejemplo, la ley de inteligencia, que pese a que está suspendida, no hay ninguna garantía de que no sea aplicada, los militares no consideren que la población civil sea un objetivo militar. Acabamos de ver el reportaje que ustedes hicieron a los compañeros de la comunidad de San Martín, que también evidenció el New York Times hace el día de ayer, porque fue a visitar el lugar, como a través de informes de inteligencia que no sabemos de dónde sacan, además serán realmente o no, existirán o no, resulta que población porque todo es reservado, porque además. todo es reservado. Entonces resulta que población campesina es bombardeada, ¿no es cierto? Que granjas una granja lechera, granjas lecheras agrícolas son bombardeadas. Entonces, volviendo a esta situación, además, tenemos prohibición expresa de defender la naturaleza y el medio ambiente y los derechos asociados, como la vida, la salud, la integridad, en contextos de proyectos mineros que haya decidido el Estado. Pero además el Estado ahora lo que hace es utilizar las Fuerzas Armadas no solamente como agentes de tránsito, como ya las está utilizando, no solamente como policías de barrio, como ya las está utilizando, pero también como guardias privados de las empresas mineras. Entonces, y lo digo de esta forma para que nos podamos entender, ¿no es cierto?, cuál es la gravedad de lo que está pasando en el Ecuador. Y mientras las labores de seguridad estatal y lo que decía Ana María, ¿no?, las cifras de violencia que hacen de nuestro país uno de los más inseguros de la región y del mundo, resulta que siguen aumentando porque las Fuerzas Armadas no están cumpliendo su rol. ¿No es cierto? Su rol constitucional. Están siendo ocupadas para funciones que no les son normales, pero además están descuidando su rol, ¿no es cierto? Pero además eso está produciendo graves violaciones de derechos humanos, como el caso de los niños de las Malvinas, como el caso de los niños de Sucumbíos que también fueron disparados el año pasado por una patrulla militar, donde uno falleció y el otro hermano está con grave discapacidad. Entonces, solo como para poner dos ejemplos a quienes están afectando estas políticas. Así es, cuando hablamos y decimos números, pues estamos hablando de historias, de vidas afectadas, de un dolor profundo de familias, como de los 4 niños de las Malvinas y los otros casos que tú mencionabas, Vivian. Ana María, Vivian decía algo que sale, por supuesto, a relucir, es esto de los informes reservados, ¿no? Cuánto esto afecta también a la transparencia, a los estándares de derechos humanos también, digamos, qué derechos se están vulnerando cuando se utiliza informes reservados para hacer cualquier cosa, porque definitivamente es utilizado estos informes tanto para negarle la información en casos de personas desaparecidas después de operativos militares, lo mismo para bloquearles las cuentas a las organizaciones sociales, ¿no? Y bueno, en otros casos incluso hasta para bloquear información sobre quienes acceden a un bono de desarrollo humano, por ejemplo, que uno dice, ¿por qué esa información debe ser reservada, ¿no? Entonces, ustedes ahí, ¿cómo analizan esto? Y dentro de estos estándares que ustedes miden, que hablan de obstruido, ¿se puede estar peor a lo que ya estamos en este momento? Bastantes elementos para analizar allí. Voy a intentar ser breve porque creo que hay como bastantes cosas que quizás luego Vivian pueda complementar. Respecto a lo que comenta Sofía, hay un elemento que tiene que ver con
con la libertad de expresión, y dentro de la libertad de expresión es el acceso a la información. Entonces, por ejemplo, lo que nos estamos encontrando, por volver otra vez al ejemplo de la ley de transparencia social, es que se utilizan argumentos de transparencia, seguridad nacional o necesidad de hacer una supervisión administrativa, incluso bajo la lógica de ya los estándares internacionales en esta materia, pero lo que nos estamos encontrando tanto en la redacción de los textos, de este tipo de textos normativos, como en su práctica, es que pone controles desproporcionados a la labor de las organizaciones, y ese es el elemento de la información pública disponible, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es la información a la cual podemos acceder? Entendiendo que se sigue, las instituciones en Ecuador siguen trabajando en una lógica, respondiendo a una lógica de estado de excepción, aun cuando desde el punto de vista del derecho internacional humanitario no es aplicable, o sea, no existe como tal, jurídicamente no se está ante esa realidad, y esto ya se viene diciendo desde el año 2024. Entonces, las cosas que podemos afirmar, que no solo vienen por el gran trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, sino también de lo que podemos encontrar públicamente, es que no se han podido establecer con certeza esta existencia de que exista, ¿no?, un problema de fuga de capitales o de evasión de fiscal o desvío de recursos, ni que las medidas que se estén colocando para esto, tanto en leyes como en reglamentos, sean los instrumentos idóneos para abordar estos supuestos específicamente para organizaciones de la sociedad civil. Las regulaciones internacionales en esta materia indican que se tiene que hacer una diferenciación entre las organizaciones de la sociedad civil y otras entidades. En este caso no existe. Entonces estamos hablando de prácticas discriminatorias que lo que buscan, ¿no?, y lo estamos viendo en la práctica con este congelamiento forzado de cuentas, con esta apertura de casos, es asfixiar a la sociedad civil y crear un ambiente hostil, que es a lo que estamos documentando, ¿no?, a partir de estos últimos meses. También preguntaba sobre este punto de si se puede estar peor. Sí y no, o sea, es como estamos en ese punto de inflexión, y en ese sentido esta lista de vigilancia lo que busca es sonar la alarma en el momento en el que está el país, pero sobre todo recordar cuáles son las obligaciones que tiene el Estado. Es decir, el Estado, por un lado, tiene todavía que cumplir con sus obligaciones internacionales, y en ese sentido van todas nuestras exigencias, ¿no? Por un lado está tanto el adoptar incluso recomendaciones que se han hecho en el marco del examen periódico universal, pero recientemente acaba de entrar una revisión en el Comité de Personas Desaparecidas que también pudieran dar luces sobre este tema. Nuestra calificación y la lógica desde la metodología que nos permite comparar en el Civicus Monitor, en el cual monitoreamos 198 países y territorios en todo el mundo. Lo que nos permite nuestra metodología es identificar 5 tipos de espacios cívicos, ¿no?, que es ese espacio de acción de la sociedad civil con estas 3 libertades, las hemos mencionado: protesta, libertad de asociación y libertad de expresión. Y entonces medimos con diferentes indicadores cuál es la calidad, ¿no?, ese espacio, qué tanto pues las organizaciones, que en definitiva lo que viene a decir es cuál es ese respeto y garantía por parte de los estados de ese derecho a defender derecho y de estas 3 libertades cívicas. Entonces, de estas calificaciones, Ecuador a día de hoy, según nuestro último informe del año 2025, lo ubica en la categoría de espacio cívico obstruido, en donde las restricciones son serias. Es la tercera peor categoría de 5 que tenemos establecidas. Por lo cual, el punto en el que está es de inflexión, es decir, si se mantuviese estas tendencias y estos patrones represivos y regresivos en contra de la sociedad civil, que parte del ejercicio es monitorear de aquí a final de año. Ya veremos a final de año en qué momento estamos y si esto pudiera hipotéticamente generar un descenso en esta calificación en la cual se encuentra actualmente Ecuador. De momento no tenemos los datos para sostenerlo a marzo de 2026. Sin embargo, parte del trabajo de esta lista de vigilancia va en 2 sentidos. Por una parte, por reforzar ese trabajo de monitoreo, de identificación de patrones y tendencias, que es lo que en definitiva nos va a permitir sacar esas conclusiones al final del año. Y también nos permite, y es un elemento importante desde el trabajo que hacemos en Cívicus, que es ese acompañamiento a las organizaciones en el país desde la solidaridad internacional. Nosotras tenemos una membresía de más de 17.000 activistas y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, que ahora van a tener dentro de sus líneas de trabajo, dentro de su radar al Ecuador y a las organizaciones del Ecuador,
en su mirada y en sus corazones y en sus líneas de trabajo. Así que cada espacio en los que estemos, todo lo que tenga que ver con el trabajo, la lista de vigilancia, va a suponer colocar a Ecuador en la mirada internacional. Esto es importante y ojalá así lo vean las autoridades, ¿no? Que sepan que nos están mirando desde afuera y que, por supuesto, lo que está ocurriendo en el país en algún momento también tendrá responsabilidades, quizá no en este momento, pero en algún momento puede tener esas responsabilidades internacionales. Vivian, para finalizar, ¿qué está en juego en el país? Como organizaciones, ¿ustedes cómo lo ven? Y pues eso, si se puede revertir, si ustedes creen que existe alguna vía para revertir lo que está pasando. A ver, yo creo mucho en la gente digna del Ecuador, que como digo al principio de esta entrevista, supimos poner un alto a la deriva autoritaria, no queremos cambiar la Constitución, defendemos la Constitución. Creo que ese es el primer elemento, ¿no? Confiar en la gente ecuatoriana, confiar en la organización social, en la dignidad de las personas. Pero yo quiero puntualizar algo bien importante, que es lo que decía Ana María, ¿no? El Ecuador está en radar de varias organizaciones internacionales. Ahora estamos en la lista donde nos equiparan a Irán, a Benín, a Georgia y a Filipinas. Es muy grave, ¿no es cierto? Consideremos cómo están esos países y es un aspecto de profunda preocupación. A principios de la semana también Amnistía Internacional sacó un informe sobre las leyes anti-ONGs y lo que dijo ese informe también es que estamos en el mismo nivel de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, de Perú y de Paraguay. Entonces, no son son alertas súper graves, porque lo que estamos, con los países con los que estamos siendo equiparados, son países con una deriva muy autoritaria y con regímenes que genera muchísima alarma en todo el mundo, pero además que tienen constituciones que no son equiparadas a las nuestras, ¿no? Entonces, aquí es el llamado a los funcionarios y funcionarias del Estado, a la gente buena del Estado, a que cumplan su rol, ¿no es cierto? A la Corte Constitucional que cumpla su rol. ¿Cómo puede tener tantas leyes que salieron en cascada aprovechando el estado de emergencia, que tienen tantas disposiciones regresivas y que la Corte Constitucional solamente haya revisado 2? ¿Cómo puede ser que la ley de inteligencia, hasta que 8 relatores de Naciones Unidas acaba de relevar como de grave preocupación por ese control que hace de la sociedad civil, siga vigente? ¿Cómo puede ser que la ley de transparencia social, que alarma al mundo, siga vigente? Y ese reglamento que tiene prohibiciones expresas siga vigente. ¿Cómo puede ser que la ley de minería siga vigente cuando tenemos una constitución, la primera en el mundo, que protege la naturaleza? Entonces, si llamamos a la Corte Constitucional a que cumpla su rol, llamamos a la Fiscalía del Estado, a la gente buena en la Fiscalía del Estado, que deje de criminalizar a personas defensoras y que se enfoque efectivamente en abordar la grave problemática que tenemos en el país. Las economías criminales en el Ecuador están intactas, mientras a personas defensoras y líderes sociales se les persigue por $100, $200, y se les acusa de enriquecimiento ilícito privado no justificado. Entonces, sí es necesario que las instituciones cumplan su rol. ¿Cómo puede ser que la Corte, que el Consejo de la Judicatura en este momento no posesione, ¿no es cierto?, a la doctora Alexandra Villasís, que no solamente tiene un habeas corpus ganado, sino que ese certificado que ha emitido el Ministerio de Trabajo es una evidente injerencia en la función judicial. Entonces, es necesario que las instituciones ecuatorianas actúen. La Defensoría del Pueblo, que deje de ser el mueble que es ahorita en la democracia ecuatoriana. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Bueno, nos dejan con serias preocupaciones, más de las que ya teníamos. Sin embargo, es necesario nombrar lo que está pasando y también exigir que las instituciones cumplan con lo que está en la Constitución. Inicialmente se intentó, bueno, estamos violando derechos, cambiemos la Constitución para avalar eso, y la gente dijo que no, como bien decía Vivian. Así es que hay que respetar estos derechos, hay que protegerlos, y pues bueno, ahí estamos en el ojo público
a nivel internacional. Gracias a Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, y Ana María Palacios, investigadora para las Américas de Civicus Monitor. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con más de Las Guardias. Bueno, estamos ya de regreso y con Gaby Cruz. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de Las Warmis. Estamos ya acompañándolos en este nuevo día, siempre con más información para ustedes. Así es, y bueno, en el tema del día, en Ecuador miles de mujeres sostienen la vida todos los días. Cocinan, limpian, cuidan a niñas, niños, personas mayores, a personas dependientes. Sin embargo, ese trabajo esencial para el funcionamiento de la sociedad y la economía sigue siendo invisibilizado, precarizado y muchas veces desprotegido. Y a propósito del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, se reabre un debate urgente porque el cuidado, que representa esta parte significativa del Producto Interno Bruto, sigue sin ser reconocido plenamente como trabajo, que está fallando en el acceso a derechos laborales, en la corresponsabilidad también social y en la acción del Estado. Y justamente para profundizar en todas estas interrogantes, ya nos acompaña en cabina nuestra invitada. Ella es Natalia Cárdenas, asesora nacional de primera infancia del Plan International Ecuador, quien nos ayudará a entender justamente estas brechas, desafíos y posibles soluciones para dignificar este trabajo de cuidados en nuestro país. Muy buenos días, bienvenida a este espacio de Las Warmis. Y bueno, justamente hablamos de estos trabajo de cuidados que sostienen la vida. ¿Qué significa también esto en términos concretos para la economía y el bienestar también de nuestra sociedad? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sofía, Gabriela? Buenos días. Primero, muchísimas gracias por el espacio y buenos días a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Bueno, sí, en realidad es súper importante posicionar el trabajo de los cuidados, ¿no? Y más reconociendo que existe una fecha internacional de las mujeres trabajadoras del hogar. Entonces, el 30 de marzo, ¿no? 30M, sí, además en un mes tan importante, ¿no? Que es el mes de la mujer, en donde tenemos el 8M, pero ahora sabemos que una de las fechas más importantes que también nos relaciona es el 30M. Y son esas mujeres que no pueden parar, que cuando nosotras hablamos de parar el 8M, pues sí, paramos las que podemos, pero esas mujeres que están en los trabajos de cuidados, que están sobreviviendo, también no pueden hacerlo. Sí, efectivamente, por eso nace el nombre de nuestra campaña, El cuidado sostiene la vida. O sea, para visibilizar y para celebrar también este trabajo tan importante que tiene el cuidado en nuestro país, desde lo que es, ¿no? Un pilar fundamental de la economía y de la sociedad. Y por eso nuestro proyecto también se llama Más Derechos, Mejores Cuidados, porque mientras más derechos laborales exista para las mujeres, mejores van a ser los cuidados para nuestra primera infancia. ¿Y cuáles vendrían a ser esos derechos principales, derechos laborales que hoy tal vez no se están garantizando a las trabajadoras del hogar, y por qué, pese a que se aporta económicamente al país, este trabajo de cuidados sigue siendo visto como algo que se debe hacer, como algo normal y como no un trabajo regularizado que debe ser remunerado y protegido? Sí, esa es una pregunta muy potente e importante, Gabriel. Yo creería que definitivamente una cifra ahí que tenemos que tener en el radar y no tenemos que olvidarnos es que es del 21% del PIB de nuestro país. O sea, representa el 21%, es una cifra bastante alta y relevante. Y definitivamente lo que nosotros hacemos dentro del proyecto es trabajar en 3 ejes fundamentales. Fortalecer las capacidades que tienen las mujeres para el trabajo, fortalecer sus temas de liderazgo, porque una mujer que conoce sus derechos laborales puede actuar. Y también generar redes que impulsen todo este proceso. Y dentro de esto nosotros abordamos un tema muy importante con una herramienta a la que le llamamos masculinidades transformadoras. Porque definitivamente reconocemos el rol histórico que las mujeres han tenido en el trabajo de cuidado. Sin embargo, no es un rol siempre que la mujer ha tenido que asumir, sino la sociedad como tal. Claro, no es algo natural, así como que naciste para cuidar o para estar en la casa. Exacto, definitivamente. Y es igualitario, ¿no? O sea, tanto hombres y mujeres tenemos las capacidades para hacer absolutamente todo. O sea, así como las mujeres tenemos capacidades para cuidar, para cocinar, para limpiar, los hombres definitivamente pueden hacerlo. Y ahí tenemos un dato importante que tiene el proyecto, y es que el 29% de los hombres que trabajan con nosotros ya tienen actitudes positivas hacia la igualdad de género. Es un valor realmente relevante, porque lo que nosotros necesitamos es que esa cifra crezca. Este proceso ya está en marcha, y ahora lo que nosotros necesitamos es que se amplifiquen y que esos cambios sociales y de comportamientos que tenemos con los hombres y creer que esto es un trabajo solo de mujeres se transforme completamente.
completamente. Hay un dato que ustedes plantean y es que solo el 22% de las trabajadoras remuneradas del hogar, por ejemplo, conoce sus derechos. ¿Qué implica esto en la práctica para sus condiciones laborales y también para su protección? Sí, y en números significa que 8 de 10 no conocen efectivamente que tienen acceso a salud, que tienen acceso a servicios sociales, que tienen acceso a liquidación, que tienen acceso a vacaciones. Entonces, para nosotros eso es súper importante, porque una mujer que conoce sus derechos laborales actúa, pero una mujer que se organiza con otras se transforma. Y también hablamos de esta carga del cuidado, como bien decía Sofi, tú también, Natalia, que la carga de cuidado recae siempre en las mujeres o en la mayoría de los casos, y cómo también explicar esto, ejemplificar ya esta desigualdad en la vida cotidiana de ellas, por ejemplo, al acceder a un empleo, por el tiempo, ¿no? A la educación, a su autonomía económica. Sí, sabes que esa pregunta me parece súper importante porque yo nunca he aislado el trabajo remunerado del hogar con el trabajo no remunerado del hogar. Incluso yo siento que son situaciones y vivencias que todas las mujeres en cualquier situación la viven. Porque y perdón que te interrumpa, pero es que nosotras mismas a veces no reconocemos que somos trabajadoras del hogar, ¿no? Porque salimos de acá, llegamos a la casa y llegamos a cocinar, llegamos a cuidar, llegamos a lavar, colgar la ropa, bueno, un montón de cosas que mejor no me acuerdo porque me duele la cabeza los pendientes que tengo. Efectivamente, y si hablamos de cifras, sabemos que a la semana las mujeres proporcionan 31 horas de su semana en trabajos no remunerados y los hombres 11. Es casi el triple. Es casi el triple en las que podría ser completamente igualitario y los hombres podrían destinar el mismo tiempo a cuidar, el mismo tiempo a limpiar, el mismo tiempo a cuidar a los niños, a cocinar. Entonces es importante y por eso es un eje que nosotros lo trabajamos muchísimo, muchísimo, y nos estamos dando cuenta que durante este tiempo estamos teniendo cambios. Sabemos que el cambio social y de comportamiento es largo, es complicado, necesita tiempo y necesita una reestructuración de los pensamientos que tenemos como sociedad. Pero definitivamente estamos en la marcha, lo estamos haciendo y eso es importante. Lo que decía Gaby, ¿no? De cómo esto influye también luego en el acceso al empleo, en la educación, la autonomía económica. Eso también debe considerarse, ¿no? En estos cambios sociales, porque nosotros aquí lo hemos hablado. Efectivamente, como está normalizado que las mujeres cuidemos, cuando hay un permiso médico, a una mujer es más aceptado que si un hombre, por ejemplo, pasa un permiso médico para cuidado de un niño o una niña enferma, ¿no? Hemos visto casos de incluso de despidos cuando notifican que van a cuidar, porque es como que no les creen, como así, quiere vacacionar un día, ¿no? Porque, bueno, se habla así, ¿no? Pero ahí necesitamos también esta corresponsabilidad también y cómo ustedes van a promover esta participación más activa también de toda la sociedad y digamos también de las empresas. Creo que es necesario que las empresas desde el ámbito laboral se entienda lo que implica el cuidado y los trabajos del hogar. Sí, nosotros ahí ampliamos la conversación y trabajamos a nivel de 3 niveles. Primero, a nivel de las mujeres con su agencia colectiva. Es importante fortalecer la agencia colectiva de las mujeres. Segundo, a nivel de las comunidades. Generar esa corresponsabilidad en temas de cuidado, no solo con los hombres, no solo con las mujeres, con la familia y las comunidades en general. Y tercero, a nivel de las instituciones, porque necesitamos que los cambios sean desde la estructura y que las políticas públicas siempre puedan recaer sobre las necesidades que tienen estas mujeres trabajadoras. Sí, bueno, eso es un tema también álgido hoy por hoy, el tema de los servicios públicos, ¿no? Y cómo fortalecerlos también en defensa de estos derechos de las trabajadoras y de las cuidadoras en el hogar. Y esto también nos trae la siguiente pregunta: ¿cómo se relaciona este trabajo de cuidados también con la prevención de la violencia basada en género? Estrechamente, definitivamente, estrechamente, porque la violencia de género está en absolutamente todos los ámbitos. Y en los de cuidados mucho más. Entonces, si estamos hablando de un tema invisibilizado y de por sí muchas veces los temas de violencia de género ya están invisibilizados. Exacto. Nosotros estamos hablando de 2 temas que de por sí necesitamos ponerlos sobre la mesa para concientizarlos. Entonces, sí, ahí hay una relación estrecha, pero sigue siendo un trabajo importante que tenemos que hacer como sociedad. Bueno, tú decías, no quieres dividir el tema de trabajadoras remuneradas y trabajadoras no remuneradas, pero si hablamos de las trabajadoras remuneradas, también, bueno, hay una ley que tuvo un veto y demás. Digamos, ¿cuáles son las condiciones en las que las mujeres que se dedican a los cuidados están trabajando en nuestro país?
Sí, existen leyes, ¿no? Y yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos ahí es aterrizarlas a la vida real. Entonces, lo que nosotros hacemos desde el proyecto es fortalecer absolutamente los conocimientos que tengan que tener en tema de sus derechos laborales, porque una mujer que tiene conocimiento en sus derechos laborales puede exigirlos y no siempre está en una posición de vulnerabilidad. Entonces, creemos que ese es uno de los ejes más importantes. También nos damos cuenta en lo cotidiano, porque mujeres que no tenían antes la confianza de hablar en espacios comunitarios, ahora levantan sus voces, conocen sus derechos, saben que hay muchas cosas que no se pueden hacer con el trabajo que ellas hacen. Y también en las comunidades, porque ya nos damos cuenta que existe una distribución en toda la corresponsabilidad que se tiene que hacer, tanto en las actividades directas, como es el cuidado de los niños, como en las indirectas, que es cocinar, limpiar, lavar, trapear. Entonces, eso nos parece importante. Y lo que creemos más importante desde Plan es que no nos quedamos en lo conceptual, sino que nos vamos a la práctica. O sea, nosotros apostamos por trabajar desde ellas, desde lo interno, desde la propia voz de las mujeres. Así es. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por compartir todo esto tan importante con nosotras hoy. Natalia Cárdenas, asesora nacional de primera infancia del Plan Internacional. Y bueno, es un tema del que, como bien dice Sofi, lo tratamos aquí muchas veces, ¿no? Estos trabajos como silenciosos, por así decirlos, ¿no, mi Sofi? Pero que significan muchísimo. Y el cuidado en el hogar, que recae la mayoría en las mujeres, pues es durísimo. Así es que bueno, les invitamos como a estar muy atentos también sobre lo que pasa en sus propios hogares, ¿no? Porque este es de donde deberíamos empezar a, digamos, destruir estos paradigmas, estos estereotipos que tanto daño nos hacen, ¿no? Ese machismo que termina dañando a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? Que pues se ven afectados de ni siquiera poder expresar sus sentimientos y de no poder participar en esa vida en familia también, ¿no? Así es que es algo que hay que ver de doble vía, ¿no? Y bueno, nosotros queremos presentarles también una historia potente luego de la pausa, así es que quédense con nosotros aquí en Las Guarmis. Y ya estamos de regreso en Las Guarmis y como bien lo dijo Sofi, tenemos una historia para ustedes y es la de Martín. Él apenas tiene 10 años, vive en la comunidad del Cercado, esto en Cotacachi, Imbabura, y le encanta dibujar, jugar, compartir con su familia, pero desde muy pequeñito enfrenta una condición de salud que afectó su audición. Durante un tiempo él pudo escuchar gracias a unos audífonos especializados y hoy ese dispositivo ya no funciona y el que recibió como reemplazo no le sirve, le provoca dolor y solamente emite un ruido. Y bueno, su mamá Jessica ha hecho todo lo posible por ayudarlo, pero estos audífonos que Martín necesita cuestan $4,000. Y por eso, junto a su familia, han iniciado una campaña solidaria para que Martín pueda volver a escuchar y queremos presentarle su historia. Estamos en la comunidad del Cercado en Cotacachi, provincia de Imbabura. Vinimos para conocer a Martín, un niño de 10 años que ama dibujar, jugar y abrazar a quienes llegan a su casa. ¿Cómo estás? Hola, Martín. Te conocemos por tus dibujos. Sí. Pero hoy Martín vive casi en silencio, porque los audífonos que necesita para escuchar no funcionan. A Martín lo operaron cuando apenas tenía 3 meses. Él nació con hidrocefalia. Le voy a decir, su hijo no escucha. Hemos hecho todas las señas aquí, le vamos a mandar exámenes, al hacer exámenes en Quito en el Vaca Ortiz, directamente mi pequeño había estado en 97 puntos que me escuchaba, pérdida total. Los exámenes confirmaron que tenía una pérdida auditiva muy grave. A Martín le encanta dibujar, a veces se dibuja a él mismo, y la mayoría de dibujos los regala, como este, que preparó para el equipo de Radio Pichincha. ¡Soy yo! Gracias, Martín. Gracias, Martín. Está muy lindo. Gracias por tu cariño y por ser tan noble. Martín asiste a la escuela en Cotacachi. Está en 5º año. Según su madre, los maestros han sido muy buenos con él. Han hecho adaptaciones para que pueda aprender. Decidí ponerla ahí también porque fue la primera escuela que pudo aceptarme. Encantados, aceptaron, dijeron sí, yo le ayudo, todo eso, ayudar a hacer el traslado de mi Juanito porque estudiaba aquí en la comunidad. Entonces llevé allá, me aceptaron contentos, los directores, los profesores siempre han sido buenas personas con mis hijos, siempre
A lo mucho a Martín nunca le han discriminado, siempre han mostrado su lado amable con él. Cuando su audífono funcionaba, él escuchaba las clases, podía repetir palabras, podía aprender. Lograba escuchar bien, lograba hacer todo, pronunciar más palabras, es decir, completamente las palabras. Pero ahora es como que en vez de avanzar está como que retrocediendo nuevamente, equivocarse las palabras y me toca sentarme al lado de él, estarle viendo, tocándole así con mi mano, con su mano, a decirle que siga repitiendo de la misma forma, entonces él aprende a seguir repitiendo así. Hace 3 años, el sistema público le entregó un nuevo audífono computarizado, pero nunca funcionó. Según Jessica, este audífono solo hace ruido. Martín expresa que le pita, que le duele la cabeza, está triste. A veces se acuesta y se queda en silencio, relata su madre. ¿En el sistema público ya no has encontrado ninguna respuesta? No, porque dijeron que tengo que esperar, que toca esperar para ver qué solución hay, porque se le habían dado, entonces toca ver qué dicen, porque no espero nada más, porque dijeron que esperen, entonces al esperar mi hijo sigue sin escuchar, sigue sin saber nada, entonces no puedo hacer nada más. El esperar también me llena más de tristeza, más me pone en la depresión que ya estuve. ¿Qué te ha dicho que siente cuando se pone los audífonos que tiene ahorita? Que como que le pita, que solo escucha su bulla, que no, y así mismo sabe estar así, que le duele la cabeza, sabe estar así, sabe estar, o sea, simplemente se acuesta y sabe estar así. Y ya no empieza a hablar, o empieza como que a estar haciendo un sonido así. Como expresándote que está con malestar. Sí, entonces la mayor parte siempre es así sabe estar, nomás hace un buen tiempo sabe estar. O sea, ahorita tiene 2 pares de audífonos, unos más antiguos, que son los que todavía están un poco funcionables, pero se apagan, se prenden, y los otros tienen más sonido de bulla. Hicimos la prueba y el sonido fue muy fuerte. ¿Y usted les dijo que esto sonaba así? Sí. ¿Y qué le dijeron? Dijeron que no se puede hacer nada, que ya se le ha bajado, que tal vez sea para pegar del niño, así. Y si se ponen los dos son más fuertes. Después de nuevos exámenes, los médicos confirmaron qué audífonos necesita Martín. Son audífonos especializados. El costo, $4,000. Jessica no puede pagar sola ese monto. Por eso, hoy nos pide nuestra solidaridad. De los exámenes que se hizo, dijeron que necesita unos audífonos especializados para él, para que él pueda seguir escuchando. En la cual yo como mamita no soy de bajos recursos, no puedo cubrir. Busco a las personas de buen corazón que puedan apoyarme con mi pequeño hijo. Más que todo que vean que la discapacidad no lo deje ahí, sino que él siga avanzando como lo ha hecho hasta el día de hoy, como él ha logrado hacer varias cosas que ante los médicos era muy diferente de hacerlos, como él ha logrado tanto en caminar. Martín sigue sonriendo a pesar de todo. Martín sigue siendo un niño alegre y su mamá solo tiene un sueño. Yo quiero que siga escuchando, más que todo que no se quede en ese silencio que hoy en día se encuentra. Quiero que siga con esa sonrisa que ilumina mi rostro también, y no me llene de tristeza al ver que no me escucha, al ver que no escucha ni a los hermanos. Cuando los hermanos piden alguna cosa a él o no entiende cómo tiene que jugar, me llena de tristeza al ver que está en ese silencio. Jessica vive en esta comunidad con sus 3 hijos. Se levanta a las 5:30 de la mañana para llevarlos a la escuela en bus. El trayecto puede tardar 1 hora. Cuando no hay bus, tiene que pagar taxi. Jessica tenía 15 años cuando nació Martín. Hoy sostiene a su familia haciendo artesanías. Hace manillas, las vende en Otavalo. A veces le pagan $1.25 por la docena, a veces menos. Pero es lo que tiene para ayudar a su hijo. ¿Sí, estos dónde se venden? ¿En cuál mercado? En Otavalo, en la feria, que donde compran las personas que son negociantes. Ellos nos compran así mismo, pero no pagan mucho, entonces solo pagan lo que compran eso, a $1.25. Exagerado, cuando se va toda la temporada a $1, a 50 centavos y vendes. Baja el precio de manillas hasta 50 centavos. Hasta 50 centavos. ¿Y te sale así? No, entonces ahí ya no los vendo, entonces les decido seguir hacer crecer ahí para vender. La otra semana fui a vender así mismo 22 eniques porque me faltaba dinero para comprar un medicamento de Martín, que te estaba tomando un medicamento para
el yeso, algo así. No me acuerdo, aquí está el medicamento ese. Entonces daba $7. Entonces como me faltaba también, entonces ya tocó vender pues, a 1.25 en un puesto, pude vender a 1.50. La señora dijo que me había visto en la radio, pues haciendo unas Walmis. Dijo que más yo le llevaba 1.50, aunque no sea temporada, le llevaba 1.50. Y yo contenta, entonces le vendí. La historia de Martín no es solo la historia de una familia. También es la historia de un sistema que muchas veces deja solas a las personas. Pero también puede ser la historia de la solidaridad. Hoy iniciamos una campaña para reunir los $4,000 que Martín necesita para sus audífonos. Porque escuchar no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Pero sí me duele que esté llorando por algo que se encuentra en el silencio total. Y ver que a veces él también se siente mal y dice, mami, yo estoy bien, no pasa nada. Pero cuando yo llego a pensar, digo, ¿qué será de él después en el futuro? ¿O qué será si algo llega a pasar? Si quieres ayudar a Martín, puedes hacerlo a través de la Fundación Apapachar. Cuenta de ahorros Banco de Guayaquil 50 89 48 65, RUC 17 93 22 69 24 001. Para Radio Pichincha, Sofía Montoya. La bienvenida a nuestro siguiente invitado. Queremos repetirles la información de la cuenta bancaria para que ustedes puedan ayudar a Martín y a su familia. Así es la Fundación Apapachar, la cuenta de ahorros 50 89 48 65 y el RUC es 17 93 22 69 24 001. La nota está en nuestra página web, la vamos también a colgar en redes sociales de esta historia para que ustedes la puedan compartir. Si no puede colaborar, compártala por si acaso llega alguien que sí tiene $1, $2, 5, 10 o que tiene más disponibilidad también para apoyar esta causa de Martín, que ya le estamos luchando un tiempito, sí, pero no nos rendimos. Así es. Y bueno, seguimos hablando de salud, las necesidades de salud en nuestro país y en medio de una realidad marcada por el estrés, la ansiedad, múltiples crisis sociales, hablar de salud mental ya no es una opción, es una necesidad urgente y también un derecho, y frente a esta realidad surgen iniciativas principalmente comunitarias que apuestan por este encuentro, por la escucha, por la solidaridad, como estas herramientas de sanación colectiva, espacios donde compartir lo que duele, pues sin duda no es una carga, sino también es el primer paso para transformar la vida. Así es, nos acompaña Santiago Benavides, representante de la Fundación Comunidades Compasivas de Ecuador, para conocer cómo funciona esta terapia comunitaria y por qué es una alternativa para cuidar nuestra salud emocional. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos un poquito, ya lo hemos hablado acá, pero sí es importante remarcar qué es la terapia comunitaria, de qué, cómo se diferencia de la terapia psicológica tradicional. Gracias, Gaby, Sofi, un lindo día para ustedes, gracias por la invitación y a todo el público que nos escucha. Esta terapia comunitaria la venimos llevando a cabo desde hace algunos años, hasta antes de pandemia, y esto en la necesidad se ha acentuado aún más después de pandemia, en la necesidad de que cada uno de nosotros atendamos nuestra salud mental. Resulta que en el día a día vamos acumulando tal cantidad de problemas, nos bombardea tantas noticias que no son del todo buenas, y en nuestro mismo círculo familiar podemos ir asumiendo cargas emocionales difíciles y que no percibimos que nos hacen daño, ¿no? Y no estamos acostumbrados a tener una profilaxis mental, como así lo hacemos cuando tenemos que ir a donde el odontólogo para una limpieza, ¿no es cierto? Entonces igual en el ser humano necesitamos hacer una limpieza de esa cantidad de emociones que se acumulan en el cuerpo, en la mente, porque las emociones se instalan precisamente en la parte física del cuerpo. La terapia comunitaria, que es una terapia científica, académicamente comprobada, tiene como objetivo que trabajemos en comunidad, en grupos, ¿no? Y esta terapia la estamos desarrollando una vez al mes, el último sábado de cada mes. Ahora estamos instalados en la parroquia del Perpetuo Socorro y ahí nos reunimos todos los vecinos, vecinas y todos quienes nos escuchan y llegamos a ese espacio que es un espacio seguro porque tratamos esto a través de una serie de dinámicas propias para ayudar a la persona a que baje esas defensas de guardarse lo que hay adentro de su mente, de su corazón tiene y que le esté estorbando. Terapia comunitaria está hecho para eso, justamente para
un poco en este espacio seguro, descargar esas emociones que están represadas en nuestra mente. Y sin duda, Santiago, en nuestro país, donde hay tantas necesidades, una de esas es el acceso a salud, no se diga salud mental, que es totalmente limitado, y que estas iniciativas justamente contribuyen a garantizar, ¿no?, ese derecho a la salud emocional de las personas. Y también ustedes hablan como de este espacio horizontal, ¿no?, donde todas y todos pueden aportar, y cómo se contribuye también a este tipo de iniciativas en la confianza, para que alguien se atreva a compartir su historia en este espacio. Sí, Gaby, y gracias por esta versión, porque efectivamente allá no vamos los psicólogos a arreglarle la vida a nadie, vamos los seres humanos a compartir nuestras experiencias de vida, que es muy distinto. Cada uno de nosotros tiene una sabiduría propia de los años de vida, de las experiencias de vida, y allí en conjunto lo que hacemos es que cada uno de nosotros voluntaria, amorosamente, compasivamente, entreguemos esa sabiduría aprendida con dolores y llantos, porque a quien no carga una pena en su corazón, quien no ha logrado superar un problema en la vida, y eso, lo que usted conoce en su vida que le ha servido, le puede servir a alguien más. Entonces aquí la terapia comunitaria lo que hace es que cada uno de nosotros cuente esas historias donde uno logró salir de esos malos pasos que habrá dado, de esas circunstancias difíciles que habrá tenido, y en comunidad creamos lo que nosotros llamamos las perlas del día, digamos, ese tesoro que acumulamos por propia experiencia y que en algunos momentos le puede servir a alguien. Es decir, allá no vamos a aconsejar, no le vamos a decir qué hacer de su vida, lo que vamos a hacer es aprender el uno del otro. Esto es lo bonito de la terapia comunitaria. Este es un proceso terapéutico masivo, grupal. Hemos tenido oportunidad de tener 100, 200 personas en algún momento. Nuestro grupo base suele ser de unas 30, 25 personas, y siempre van acumulándose nuevas personas, y muchas de esas se repiten porque saben que les sirve. Bueno, demos los detalles de dónde van a hacer estas terapias, si hay algún requisito, está abierto para cualquier persona que lo necesite. Digo, a veces la gente tiene miedo porque cuando ve espacios abiertos donde hablar dice me van a vender algo. Entonces, bueno, cuéntele un poquito a la gente también para que tome confianza. Sí, gracias. Gratuito el evento. No vendemos nada, no hacemos proselitismo de ninguna clase. Requisitos: ser mayor de 18 años sin límite de edad. Requisito único: vaya con la mejor voluntad de compartir un ratito de su pedacito de vida, porque todos vamos en ese mismo oficio y nos vamos a pasar un par de horas conociendo los seres humanos, creando comunidad. Estamos ubicados en la iglesia del Perpetuo Socorro, esta iglesia que queda allí cerquita del Parque América, a un ladito del Carlos Andrade Marín, en la Bogotá y México, precisamente en las avenidas estas. Ahí usted nos encuentra a partir de las 9, empezamos a llegar, 9:30 empezamos en punto, y a las 12 en punto también nos vamos. Y si no logras llegar este sábado, por favor anótese el último sábado de cada mes. Usted nos puede encontrar ahí mismo, porque lo venimos haciendo todos los meses y ya varios años. Un número de teléfono, si usted quiere alguna referencia: 0999 004928, y usted allí me manda un mensaje: quiero asistir. Yo le mando la dirección exacta, y si debo responder a alguna inquietud, pues encantado. Invitados todos, vayamos a la iglesia a contribuir con un espacio de comunidad. Y bueno, y si me regalan un minutito, claro, pues sí, ahí mismo en la iglesia, 9 de mayo, anótese, una feria de salud donde va a estar la prefectura con sus brigadas médicas, va a estar el municipio de Quito con sus brigadas médicas, van a estar hospitales privados, van a estar instituciones de educación superior. Ese 9 de mayo vamos a hacer toda una jornada, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, atendiendo nuestra salud de forma gratuita, y por sobre todo nuevamente creando comunidad. La comunidad del Perpetuo Socorro, la primera comunidad compasiva del Ecuador, quiere ser un modelo de gestión para poderlos llevar a muchos otros barrios. Gracias, mi querida Gaby. Muchísimas gracias también, Sofía. Santiago. Yo sí, solo unas últimas palabritas, Santiago, a quienes tengan todavía este miedo de acudir, porque es difícil. El primer paso siempre para acudir a terapia, y sobre todo, como decía Sofi, terapia comunitaria, es muy complejo. Unas cortas palabras a quienes todavía tengan temor o incluso vergüenza de acudir, para animarlos a participar. Qué bueno que me das ese espacio. Mira, resulta que todos como seres humanos tenemos la sensibilidad de ser empáticos.
El problema es que en el día a día a veces nos cargamos de ciertos bloqueos que no logramos salir de esa necesidad de empatizar con lo que le está sucediendo al prójimo. Ese es un espacio donde usted va a volver a recordar que la empatía es primordial y es básica y es natural del ser humano. A veces uno va con la cara de bravo, con la cara de preocupación, con la cara del miedo, y usted se va a dar cuenta que a los primeros cuartos de hora ya se va a encontrar un espacio donde hay cordialidad, donde hay confianza y donde nos brindan entonces esa oportunidad de poder participar abiertamente. Lo que le pido es dése la oportunidad de sanar, porque la sanación empieza hablando. Como decía esta frase que siempre la menciono, cuando la boca calla, el cuerpo habla. Cuando usted no habla, su cuerpo va a hablar. ¿Y cómo va a hablar? Con dolores de toda clase. El 99.9% de las enfermedades son este espacio psicosomático que enferma, son producto de ese guardado, de esas emociones. Así es que por favor vaya, dese una primera oportunidad de sanar lo que deba sanar. Y por último, si no tiene nada que sanar, que será una bendición, pues nos va a regalar su sonrisa y vamos a crear comunidad, que es lo que nos interesa. Así es, siempre es importante, ¿no? Construir esos espacios que luego permitan también sostener a quien enfrenta una situación difícil, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que es muy importante el poder contar el uno con el otro. Son las 10:24, nos acompaña Santiago Benavides, representante de la Fundación Comunidades Compasivas de Ecuador, y con él estamos cerrando ya nuestro programa del día de hoy, con un abrazo para ustedes. También gracias por todos los mensajes. Y bueno, nada más quería decir algo con respecto a la campaña que estamos haciendo para Martín, recordarles los datos y decirles y contarles un poquito que sí hemos avanzado un poco, que todavía nos falta mucho, pero sí se ha recolectado pues al menos $1,000, es decir, faltarían otros 3,000 adicionales, sí. Y también se ha logrado poder llevarle a controles médicos de calidad al Martín, se le han hecho los análisis, se le ha visto sus ojitos, se ha conseguido unos lentes también nuevos gracias al Lievo, y también va a tener una cita en Metro Fraternidad, ojalá y ellos puedan ayudarnos algo más, va a verle pediatría, oftalmología, neurología, y eso es importante, ¿no? Que un niño que había toda su vida ha tenido que luchar para obtener servicios médicos, tenga la posibilidad de acceder a servicios también de calidad, y eso también es gracias a ustedes, queridos amigos, amigas. Así es que, Gaby, no sé si podemos recordar los números para que puedan depositar lo que ustedes puedan, lo que bien tengan, todo va sumando nosotros en cada uno de los eventos. Lo que sí les pedimos es que cuando depositen pongan que es para Martín, porque la Fundación trabaja con otras causas también, así es que pues quisiéramos que lo especifiquen para que se pueda destinar este dinero específicamente para el Martín que nos está esperando en Cotacachi. Bueno, cuando lo vi, cuando lo abracé, sentí todo ese cariño que él tiene también hacia la radio, y pues a Jessica también le mando un abrazo muy fuerte. Nos hizo un dibujo súper lindo que ustedes vieron ahí, nos regaló algunos dibujos y Martín se merece escuchar el mundo. O sea, definitivamente Martín merece tener lo que cualquier otro niño tendría, la posibilidad de estudiar, escuchando a sus maestros, escuchando a sus compañeros, escuchando a sus hermanos, sobre todo escuchando a su madre, que Jessica le ha dedicado la vida entera a Martín y pues a sus hermanitos también, pero especialmente a Martín. Les repetimos los datos de la cuenta bancaria, es Banco Pichincha, cuenta de ahorros. Banco de Guayaquil. Perdón, Banco de Guayaquil, cuenta de ahorros de la Fundación Apapachar. El número de cuenta es el 5089-4865. 5089-4865 y el RUC es 1793-2269-24001. 1793-2269-24001, Banco de Guayaquil, cuenta de ahorros de la Fundación Apapachar, y también para que especifiquen que es a nombre de Martín. Así es, un abrazo fuerte, nos vemos el día de mañana.